El gran salón de Nexus Prime nunca se había sentido tan cargado de tensión. 12 especies alienígenas diferentes se sentaban en sus secciones asignadas, cada representante más ansioso que el anterior. El aire mismo parecía denso de preocupación y miedo. En el centro de todo se encontraba el primer consejero Starry, su cuerpo cristalino reflejando la luz artificial y proyectando patrones de arcoíris por las paredes curvas. Starry había visto 300 años de paz galáctica. Había negociado tratados entre imperios en guerra y resuelto disputas que podrían haber destruido sistemas estelares enteros. Pero hoy se sentía diferente. Hoy estaban discutiendo sobre los humanos. Los datos son claros, anunció el mariscal de guerra Crux, el chasquido de su voz insectoide resonando por la cámara. Sus 6 brazos gesticularon hacia las pantallas holográficas que flotaban sobre la asamblea. En solo 200 años, se han extendido a más de 40 sistemas estelares. Su población crece más rápido que la de cualquier especie que hayamos registrado. Su tecnología avanza a un ritmo que desafía a todos nuestros modelos. La embajadora Nara se movió con elegancia en su silla flotante. Su gente se comunicaba mediante telepatía, pero ella hablaba en voz alta para el beneficio de las otras especies. Quizás nos estamos precipitando. Los humanos no han mostrado agresión directa hacia ningún miembro del Consejo. Su expansión, aunque rápida, ha sido en espacio no reclamado. Espacio no reclamado que estábamos supervisando para un futuro desarrollo, replicó Crux. Toman lo que quieren sin pedir permiso. Construyen armas que no entendemos. Se niegan a someterse a la debida supervisión galáctica. La capitana Elena Vázquez estaba sentada en la sección de observación humana, con las manos aferradas a los reposabrazos de su silla. Había sido el enlace de la Tierra con el Consejo Galáctico durante 5 años. En todo ese tiempo, nunca había visto a los miembros del Consejo tan agitados. Algo iba muy mal. La voz de Starry resonó en la cámara con la autoridad de siglos. La tasa de expansión humana no tiene precedentes. En nuestros registros, ninguna especie ha colonizado tantos mundos tan rápidamente mientras mantenía su avance tecnológico. La mayoría de las civilizaciones ralentizan su crecimiento a medida que se expanden. Los humanos parecen acelerar. Elena se levantó lentamente. Primer consejero, si se me permite hablar, mi gente siempre ha estado dispuesta a discutir nuestros planes de expansión. Nunca hemos ocultado nuestros esfuerzos de colonización. Simplemente vimos espacio vacío y decidimos llenarlo. La cámara quedó en silencio. Elena podía sentir miles de ojos alienígenas fijos en ella. Algunas especies tenían múltiples ojos. Otras tenían órganos sensoriales que ni siquiera podía identificar. Todos la estudiaban con lo que parecía una mezcla de miedo y curiosidad. Ese es precisamente el problema, dijo el consejero Tignar, un ser alto que parecía de metal viviente. Ven espacio vacío y lo toman. Encuentran un problema y lo resuelven con nueva tecnología. Se enfrentan a un desafío y lo superan mediante la adaptación. Este patrón sugiere una mentalidad expansionista agresiva. Elena sintió que su confusión aumentaba. Pero, ¿no es eso lo que hacen todas las civilizaciones? Crecer, explorar, adaptarse. No, dijo Starry en voz baja. La mayoría de las civilizaciones alcanzan un punto de estabilidad. Encuentran su lugar en la galaxia y lo mantienen. Aceptan límites. Los humanos parecen no reconocer límite alguno. El mariscal de guerra Crux se irguió en toda su considerable estatura. Hemos monitoreado las comunicaciones humanas. Sus líderes hablan de alcanzar otras galaxias. Sus científicos trabajan en métodos de viaje más rápidos que la luz que podrían revolucionar los viajes espaciales. Su ejército desarrolla armas basadas en principios que todavía estamos tratando de entender. Esto no es un crecimiento normal. Esto es preparación para la dominación. Eso no es cierto, protestó Elena. Exploramos porque somos curiosos. Desarrollamos tecnología porque disfrutamos resolviendo problemas. Nos expandimos porque nos gusta tener espacio para crecer. Nada de esto tiene que ver con la dominación. Las habilidades telepáticas de la embajadora Belnara le permitían sentir emociones a través de las barreras de las especies. Lo que sentía de Elena era genuina confusión y honestidad. Pero lo que sintió del mundo natal humano cuando extendió su conciencia hacia Sol fue algo completamente diferente. Era organizado, determinado y vasto más allá de su capacidad para comprenderlo por completo. El mundo natal humano se protege de la observación telepática, anunció Belnara. Esto sugiere que han desarrollado defensas psíquicas.
Combinado con su rápida expansión y avance tecnológico, esto crea un perfil consistente con una especie que se prepara para la conquista galáctica. El corazón de Elena se hundió. Se dio cuenta de que todo lo que la humanidad hacía para mejorar estaba siendo interpretado como preparación para la guerra. Su curiosidad era vista como recopilación de inteligencia. Su exploración era vista como expansión territorial. Su progreso tecnológico era considerado desarrollo de armas. Starry activó el sistema central de hologramas. La pantalla mostró un mapa de la región galáctica local. El espacio humano estaba marcado en rojo y crecía cada año. En 300 años de supervisión del Consejo, nunca nos hemos encontrado con una especie que se expanda tan rápidamente manteniendo la estabilidad interna. El análisis histórico sugiere que un crecimiento tan rápido siempre conduce a una expansión agresiva más allá del territorio natural de la especie. Pero no hemos sido agresivos, dijo Elena desesperadamente. Nunca hemos atacado a nadie. Nunca hemos amenazado a nadie. Hemos sido vecinos pacíficos hasta ahora, dijo Crux ominosamente. Pero su trayectoria actual sugiere que esto cambiará. Su especie tiene la capacidad de desafiar el orden galáctico existente. El Consejo no puede permitir que esta incertidumbre continúe. La Cámara estalló en discusiones mientras diferentes especies expresaban sus preocupaciones. Elena escuchó frases como expansión descontrolada, amenaza tecnológica y medidas preventivas resonando desde todas las direcciones. Se dio cuenta con creciente horror de que el Consejo ya había tomado una decisión sobre la humanidad. Starry pidió orden. La Cámara volvió a guardar silencio. El Consejo ha llegado a una decisión sobre el asunto de la expansión humana. Ofrecemos 3 opciones al gobierno humano. Elena sintió que el estómago se le encogía. Esto ya no era una discusión. Era un juicio. Primera opción, continuó Starry, la humanidad acepta limitaciones tecnológicas supervisadas por el Consejo. El crecimiento de la población será regulado. La expansión más allá de los territorios actuales cesará. Toda investigación de armas será sometida a la aprobación del Consejo. Elena quiso objetar, pero Starry continuó sin pausa. Segunda opción, la humanidad retira todas sus colonias y población a su sistema natal. Sol se convertirá en una zona protegida, pero a los humanos no se les permitirá salir de ella sin el permiso del Consejo. La Cámara estaba en un silencio sepulcral. Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Tercera opción, el Consejo implementará una acción coercitiva colectiva para garantizar la seguridad galáctica. Esto implicará cualquier medida que se considere necesaria para eliminar la amenaza de la expansión humana. Elena se puso de pie, con las piernas temblando. Están hablando de guerra. Están hablando de destruir a mi gente porque tienen miedo de lo que podríamos hacer, no de lo que hemos hecho. La embajadora Nara parecía triste. No deseamos el conflicto, pero los patrones son claros. La rápida expansión, el avance tecnológico y la adquisición de recursos a este ritmo siempre conducen a un comportamiento imperial. Lo hemos visto antes. Muéstreme un solo ejemplo de una especie como la humanidad que se volvió agresiva, exigió Elena. La Cámara quedó en silencio. Elena se dio cuenta de que no había ningún ejemplo. La humanidad era única en su rápido crecimiento manteniendo la paz interna. El Consejo tenía miedo de algo que nunca antes había sucedido. La decisión está tomada, anunció Starry. La humanidad tiene 30 días estándar para elegir una de estas 3 opciones. La falta de respuesta se interpretará como la elección de la tercera opción. Elena sintió el peso del futuro de su especie aplastándola. Necesito contactar a la Tierra inmediatamente. Por supuesto, dijo Starry. Use los sistemas de comunicación del Consejo. Queremos asegurarnos de que su mensaje llegue a sus líderes sin demora. Mientras Elena salía de la cámara, no notó la sonrisa de satisfacción del mariscal de guerra Crux. Tampoco vio la pequeña señal que le envió a sus subordinados. El enlace humano nunca llegaría vivo a la Tierra. El Consejo quería una respuesta de la humanidad, pero ya habían decidido cuál sería esa respuesta. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenían que esperar a que la humanidad cayera en ella. El almirante Marcus Chen miró por 5ª vez el mensaje fragmentado en su pantalla. La transmisión había llegado por canales no oficiales, rebotada en 3 estaciones de retransmisión diferentes, y le faltaban varias partes clave. Lo que quedaba fue suficiente para helarle la sangre. Ultimátum del Consejo, 30 días, 3 opciones. Elena desaparecida. La oficina de Chen estaba ubicada en las profundidades del Comando de Defensa del Sistema Sol, enterrada bajo 3 kilómetros de roca lunar.
La cámara estaba diseñada para sobrevivir a casi cualquier cosa, pero hoy se sentía inadecuada. Hoy sentía que la humanidad necesitaba más que muros reforzados. Señor, la comandante Sarah Kim entró en la oficina con una tableta de datos y una expresión de profunda preocupación. Hemos perdido el contacto con 17 colonias exteriores en la última semana. El apagón de comunicaciones comenzó justo después de la última transmisión de la capitana Vázquez. Chen se apartó de su pantalla. No es una coincidencia. Alguien nos está aislando de la galaxia. La pregunta es si es en preparación para su ultimátum o en preparación para la guerra. Kim dejó su tableta de datos en el escritorio de Chen. He estado analizando los fallos de comunicación. Son demasiado sistemáticos para ser naturales. Alguien con tecnología avanzada está apuntando específicamente a nuestros sistemas de comunicación de largo alcance. El Consejo, muy probablemente. Pero, señor, hay algo más. He estado revisando nuestros datos de monitoreo del espacio profundo de los últimos 5 años. Ha habido varios incidentes que descartamos como fallos de equipo o fenómenos naturales. Creo que estábamos equivocados. Chen tomó la tableta de datos de Kim y revisó la información. Lo que vio le hizo comprender cuán gravemente la humanidad había subestimado la situación. Estos no son fallos de equipo. Son ataques. Sí, señor. 3 estaciones de investigación, 2 instalaciones mineras y una pequeña colonia informaron de dificultades técnicas y luego perdieron el contacto. Enviamos equipos de investigación a cada lugar. Encontraron instalaciones vacías con signos de evacuación rápida. Asumimos que los colonos habían sido reubicados por razones de seguridad, pero no había órdenes de reubicación. No, señor. Y cuando verificamos con la administración colonial, no tenían registro de haber autorizado ninguna evacuación. Concluimos que los colonos habían tomado decisiones independientes de abandonar sus puestos debido a peligros locales. Chen sintió una fría ira crecer en su pecho. ¿Cuántas personas? Aproximadamente 8,000 humanos, señor. Todos desaparecidos sin dejar rastro en los últimos 5 años. Y, señor, he identificado un patrón. Cada una de estas ubicaciones estaba monitoreando o investigando algo que el Consejo Galáctico había declarado fuera de los límites para las especies en desarrollo. El panorama se estaba volviendo claro, y a Chen no le gustaba lo que veía. Nos han estado poniendo a prueba, viendo cómo respondemos a la presión, viendo si notamos cuando nuestra gente desaparece. Así parece, señor. Y basándonos en el mensaje de la capitana Vázquez, han decidido que estamos listos para la prueba final. Chen caminó hacia la gran ventana que daba a la superficie lunar. Incluso a través de 3 kilómetros de roca, podía ver la Tierra suspendida en el vacío como una joya azul. En algún lugar ahí fuera, Elena Vázquez probablemente estaba muerta. En algún lugar más allá, 8,000 humanos habían desaparecido. Y en algún lugar aún más lejano, civilizaciones alienígenas se preparaban para eliminar a la humanidad como una amenaza. Comandante Kim, quiero que active el protocolo 7. El rostro de Kim palideció. Señor, el protocolo 7 no ha sido probado. Ni siquiera estamos seguros de que funcione. No importa. Se nos acabaron las opciones para respuestas convencionales. Chen se volvió para mirarla. ¿Cuánto tiempo llevará a implementarlo? Si empezamos de inmediato y usamos todos los recursos disponibles, aproximadamente 6 meses para un despliegue completo. Pero, señor, el protocolo 7 requiere un silencio de comunicación absoluto. Una vez que empecemos, no podremos enviar ni recibir ningún mensaje externo. Perfecto. Kim parecía confundida. Señor, el Consejo quiere una respuesta de la humanidad. Nos han dado 3 opciones, todas las cuales conducen a nuestra sublevación o destrucción. Pero han cometido un error crítico en su planificación. ¿Cuáles, señor? Piensan como un Consejo Galáctico. Esperan que respondamos como una especie miembro que busca la aprobación de una autoridad. Esperan que nos sometamos, nos rebelemos o supliquemos piedad. Chen sonrió sombríamente. No esperan que hagamos lo que los humanos hacemos mejor, que es adaptarnos. El Consejo quiere una respuesta. Les daremos una que nunca esperaron. Les daremos silencio. Kim guardó silencio por un momento, procesando las implicaciones. Señor, si implementamos el protocolo 7, toda la raza humana quedará aislada de la comunicación galáctica. No podremos comerciar, negociar o ni siquiera rendirnos si cambiamos de opinión. Comandante, ¿cuánto tiempo lleva la humanidad preparándose para este momento? Kim consultó su tableta de datos. El protocolo 7 se desarrolló hace 12 años,
pero los conceptos subyacentes se remontan al primer contacto. Nuestros equipos de xenopsicología han estado modelando posibles escenarios de conflicto durante décadas. ¿Y cuál fue su conclusión principal? Que cualquier civilización galáctica avanzada eventualmente vería a la humanidad como una amenaza debido a nuestra tasa de expansión y desarrollo tecnológico. Recomendaron desarrollar contingencias para el escenario en que la diplomacia fallara. Chen asintió. Entonces, hemos tenido 12 años para prepararnos para este momento. El Consejo ha tenido 30 días para pensar en su ultimátum. ¿Quién cree que está mejor preparado? Kim empezó a comprender el alcance de lo que Chen proponía. No solo está hablando de silencio en las comunicaciones. Está hablando de la implementación total del protocolo de silencio. Cada aspecto, comunicaciones, transporte, investigación, defensa, todo. Por primera vez en la historia humana, vamos a mostrarle a la galaxia cómo nos vemos cuando dejamos de intentar ser vecinos amigables. Señor, solo los requisitos de recursos han sido calculados y almacenados durante más de una década. Comandante, la humanidad se ha estado preparando para esta guerra desde el día en que supimos que no estábamos solos en el universo. La única pregunta era si alguna vez necesitaríamos librarla. Kim se enderezó. Órdenes, señor. Envíe los códigos de activación a todos los comandantes de sector. Infórmeles que, a partir de este momento, la humanidad corta oficialmente todas las comunicaciones externas. Cualquier intento de contactar el espacio humano desde el exterior será recibido con silencio. Cualquier intento de entrar en el espacio humano sin autorización será recibido con las respuestas apropiadas. ¿Y las colonias que todavía están en contacto? Reciben el mismo mensaje que todos los demás. Nada. A partir de este momento, si no eres humano, no existes en lo que a nosotros respecta. Kim vaciló. Señor, ¿y la capitana Vázquez? Si todavía está viva. Shen guardó silencio por un largo momento. Elena conocía los riesgos cuando aceptó el puesto de enlace. También conocía el protocolo 7. Si está viva, entenderá lo que significa nuestro silencio. Y si el Consejo escala a una acción militar, entonces descubrirán por qué la humanidad ha estado tan interesada en desarrollar tecnologías defensivas avanzadas. Comandante, el Consejo nos teme porque nos expandimos rápidamente y desarrollamos nuevas tecnologías. Están a punto de descubrir que esos no son nuestros rasgos más peligrosos. ¿Cuáles son nuestros rasgos más peligrosos, señor? Shen volvió a mirar hacia la Tierra. Paciencia y preparación. El Consejo piensa en términos de amenazas inmediatas y soluciones rápidas. Ven nuestra expansión y asumen que nos estamos preparando para conquistarlos. No entienden que nos estamos preparando para sobrevivir a ellos. Kim recogió su tableta de datos y se dirigió a la puerta. ¿Cuánto tiempo cree que necesitaremos mantener el silencio? Todo el tiempo que sea necesario. El Consejo quería saber qué elegiría la humanidad al enfrentarse a la sumisión o la destrucción. Están a punto de descubrir que no elegimos ninguna de las dos. Después de que Kim se fue, Chen permaneció junto a la ventana durante varios minutos. En unas pocas horas, cada sistema de comunicación humano se apagaría. Cada nave humana dejaría de responder a las llamadas de naves alienígenas. Cada colonia humana se volvería silenciosa para la galaxia exterior. El Consejo le había dado a la humanidad 30 días para responder a su ultimátum. Recibirían su respuesta, pero no de la manera que esperaban. Recibirían un silencio tan completo y absoluto que sería más fuerte que cualquier declaración de guerra. Y mientras la galaxia se preguntaba qué estaba pensando la humanidad estaría haciendo lo que mejor sabía hacer: prepararse para lo peor mientras esperaba lo mejor. La guerra silenciosa estaba a punto de comenzar. Habían pasado 3 meses desde que las comunicaciones de la humanidad se apagaron, y el primer consejero Stari se encontraba mirando las mismas pantallas holográficas todos los días. Los territorios humanos brillaban suavemente en el mapa tridimensional, mostrando firmas de energía normales, movimientos de naves regulares y todas las señales de una civilización en funcionamiento. Sin embargo, no habían enviado un solo mensaje a la galaxia exterior. «Esto no tiene precedentes», murmuró el consejero Tignar, sus dedos metálicos tamborileando contra la mesa de conferencias. En 3000 años de historia de Consejo, ninguna especie ha respondido a un ultimátum con un silencio absoluto. La embajadora Belnara flotaba cerca, su elegante forma tensa por la concentración. He estado intentando el contacto telepático con mentes humanas en el borde de su territorio. Hay algo que bloquea mis habilidades. No es un escudo natural. Es artificial, extendido y muy sofisticado.
El mariscal de guerra Crooks caminaba por la cámara, sus 6 patas creando un chasquido rítmico que empezaba a irritar a los otros miembros del consejo. Están planeando algo. Este silencio no es sumisión, es preparación. Deberíamos haber actuado inmediatamente cuando no respondieron. ¿No respondieron? La voz cristalina de Starry llevaba una nota de incertidumbre. Si respondieron, eligieron el silencio. La pregunta es qué significa ese silencio. Los últimos 3 meses habían sido profundamente inquietantes para el Consejo Galáctico. Habían esperado que la humanidad eligiera una de las 3 opciones que se les presentaron. La sumisión habría llevado a negociaciones sobre los términos de sus limitaciones tecnológicas. La retirada habría resultado en protocolos de monitoreo para asegurar que permanecieran en su sistema natal. Incluso elegir el conflicto habría sido preferible. Habría justificado una acción militar inmediata. En cambio, la humanidad simplemente había dejado de hablar con el resto de la galaxia. Nuestras estaciones de monitoreo reportan actividad normal dentro del espacio humano, informó el consejero Vex, un ser parecido a una babosa cuya especie se especializaba en la observación de largo alcance. Naves moviéndose entre colonias, proyectos de construcción continuando, extracción de recursos procediendo según lo programado. A todas luces, están llevando sus asuntos como de costumbre. Excepto que no responden a nuestras llamadas, gruñó Crooks. No acusan recibo de nuestros mensajes. Actúan como si el resto de la galaxia no existiera. Nara cerró los ojos y extendió su conciencia hacia la colonia humana más cercana. Lo que encontró allí la incomodó. Hay algo diferente en los patrones mentales humanos ahora. Antes de que comenzara el silencio, los pensamientos humanos eran caóticos, emocionales, individualistas. Ahora hay organización, disciplina, unidad de propósito. ¿Qué tipo de propósito?, preguntó Starry. No puedo determinarlo. Sus escudos mentales son demasiado fuertes. Pero sea lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo juntos con un nivel de coordinación que nunca he observado en su especie. El Consejo había intentado de todo para romper el silencio de la humanidad. Habían enviado naves diplomáticas al borde del espacio humano, transmitiendo mensajes de preocupación y ofertas para renegociar los términos del ultimátum. Las naves humanas en la zona simplemente habían cambiado de rumbo para evitar el contacto, sin reconocer nunca la presencia de la nave del Consejo. Habían intentado comunicarse a través de especies intermediarias, comerciantes y mercaderes que habían tenido contacto previo con la humanidad. Esos intermediarios regresaron con informes de que los puertos humanos todavía aceptaban carga y realizaban negocios, pero ningún humano discutía nada relacionado con el Consejo o la política galáctica. Lo más inquietante de todo es que habían detectado señales de que los humanos se estaban riendo. Explique esto de nuevo, exigió Starry, revisando los últimos informes de inteligencia. El consejero Storr, cuya especie tenía una audición excelente en múltiples espectros, manipuló los controles de audio. Interceptamos esta transmisión de un convoy de carga humano hace 3 días. La cámara se llenó con el sonido de la risa humana, una risa genuina y relajada mezclada con una conversación casual sobre manifiestos de carga y horarios de ruta. Para la mayoría de las especies, sonaba bastante inocente, pero a los miembros del Consejo les resultó profundamente inquietante. No tienen miedo, observó Nara. Una especie que se enfrenta a un ultimátum del Consejo Galáctico debería mostrar signos de estrés, miedo o ira. Estos humanos suenan divertidos. Es una táctica psicológica, insistió Crooks. Quieren que pensemos que no les preocupa mientras preparan sus defensas. Deberíamos sondear sus territorios exteriores con naves exploradoras. Ya lo intentamos, le recordó Starry. 3 naves se acercaron a las operaciones mineras de Júpiter hace 2 semanas y desaparecieron. La cámara quedó en silencio. Las naves exploradoras desaparecidas se habían convertido en una fuente de considerable ansiedad entre los miembros del Consejo. Los sensores de largo alcance habían detectado a las naves entrando en el sistema Sol exterior, pero nunca habían salido. Sin escombros, sin señales de socorro, sin indicación de lo que les había sucedido. ¿Hemos recibido alguna demanda sobre nuestras naves desaparecidas?, preguntó Tiknar. Sin demandas, sin acuse de recibo, sin indicación de que la humanidad sea siquiera consciente de que nuestras naves están desaparecidas, respondió Starry. Es como si nunca hubieran existido. La agitación de Crooks estaba alcanzando niveles peligrosos. Esto es exactamente lo que advertí. Están demostrando capacidades que no entendemos mientras mantienen una inocencia perfecta.
Nos están haciendo temer a las sombras mientras ocultan su verdadera fuerza. ¿O realmente no saben lo que les pasó a nuestras naves?, dijo Nara en voz baja. 3 naves exploradoras militares no simplemente se desvanecen, protestó Crux. Las naves se desvanecen en el espacio todo el tiempo, señaló el consejero Vex. Fallos de equipo, errores de navegación, fenómenos cósmicos. El espacio es peligroso. Pero incluso mientras lo decía, Vex no sonaba convencido. El momento era demasiado conveniente. 3 naves desapareciendo mientras investigaban el espacio humano justo después de que la humanidad hubiera decidido ignorar el ultimátum del Consejo. He estado analizando los patrones de comportamiento humanos de nuestros datos históricos, anunció el Dr. Cisnul, el experto en xenopsicología del Consejo. Este silencio es consistente con los patrones culturales humanos, pero no de la manera que esperábamos. Explíquese, ordenó Starry. Los humanos tienen un concepto que llaman la ley del hielo. Es una respuesta social en la que retiran la comunicación como forma de protesta o castigo. Los niños la usan contra los padres que los han decepcionado. Los adultos la usan en conflictos de pareja. Se sabe que comunidades humanas enteras han marginado a individuos que violan las normas sociales. Crux dejó de caminar. ¿Está sugiriendo que la humanidad le está aplicando la ley del hielo al Consejo Galáctico? Encaja en el patrón desde su perspectiva. Los hemos amenazado sin justificación. Hemos exigido que limiten su crecimiento y se sometan a nuestra autoridad. Esencialmente les hemos dicho que no se puede confiar en que se gobiernen a sí mismos. Una respuesta humana sería retirar la cooperación hasta que demostremos el debido respeto. Las implicaciones de este análisis eran asombrosas. Si la humanidad estaba tratando al Consejo Galáctico como a niños mal portados, sugería un nivel de confianza que rozaba la arrogancia. También implicaba que esperaban que el Consejo finalmente se disculpara y renegociara desde una posición de igualdad en lugar de autoridad. Eso es absurdo, declaró Crux. Somos la autoridad galáctica establecida. Tenemos 12 especies miembro con miles de años de experiencia combinada. Representamos la sabiduría y la estabilidad de la civilización galáctica. Sí, asintió el Dr. Cisnul. Y la humanidad nos está tratando como si no importáramos. El silencio se prolongó. Cada día que pasaba sin comunicación humana hacía que el Consejo estuviera más ansioso e incierto. Se habían preparado para la guerra, la negociación o la sumisión. No se habían preparado para la irrelevancia. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente Tiknar. Starry estudió el mapa holográfico del espacio humano. Actividad normal. Firmas de energía normales. Movimientos de naves normales. Una civilización ocupándose de sus asuntos como si el resto de la galaxia hubiera dejado de existir. Esperamos, decidió. La humanidad eligió el silencio. Respetaremos esa elección hasta que decidan romperlo. ¿Y si nunca lo rompen?, preguntó Nara. Entonces aprenderemos si el Consejo Galáctico puede mantener su autoridad mientras es completamente ignorado por una especie entera. Las mandíbulas del mariscal de guerra Crux chasquearon de frustración, pero no dijo nada. En el fondo, empezaba a sospechar que el silencio de la humanidad no era una señal de debilidad o preparación para la guerra. Era una demostración de algo mucho más peligroso, una completa indiferencia hacia la autoridad del Consejo. Y si la humanidad podía ignorar al Consejo con impunidad, otras especies podrían empezar a preguntarse por qué necesitaban el permiso del Consejo para cualquier cosa. En las profundidades del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, la doctora Sarah Kim flotaba a través de una instalación que oficialmente no existía. La estación minera designada como Ceres 7 aparecía en todos los registros públicos como una operación rutinaria de extracción de minerales. En realidad, era el centro de mando del proyecto más ambicioso de la humanidad en su historia. Kim se impulsó por las paredes del pasillo, sus botas magnéticas haciendo un suave clic contra el suelo metálico cuando elegía caminar normalmente. A su alrededor, la instalación bullía con una actividad que habría asombrado y aterrorizado al Consejo Galáctico si hubieran sabido que existía. Informe de estado, dijo al entrar en el centro de operaciones principal. El comandante Torres levantó la vista de su puesto de trabajo, donde las pantallas holográficas mostraban flujos de datos que representaban meses de cuidadosa preparación. Todos los sistemas en verde, doctora Kim. Los conjuntos de manipulación cuántica están operando a 96% de eficiencia. Los generadores de campo de sigilo se mantienen estables y la red de monitoreo del espacio profundo está completamente operativa. Kim asintió con satisfacción.
¿Qué hay de las otras instalaciones? La base Luna informa de preparación total. La estación Europa está adelantada al programa. Incluso el puesto de avanzada de Plutón está en línea a pesar de los desafíos de suministro. Torres hizo una pausa. Doctora. Kim, tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo llevamos preparándonos para esto? Kim sonrió sombríamente. Comandante, ¿qué sabe sobre el protocolo Henderson? Nunca he oído hablar de él. Bien, eso significa que las clasificaciones de seguridad funcionaron. El protocolo Henderson se estableció 3 años después del primer contacto con el Consejo Galáctico. Se nombró en honor a la doctora Elizabeth Henderson, nuestra primera especialista en xenopsicología. Kim abrió un archivo histórico en una de las pantallas. La doctora Henderson estudió cada interacción entre la humanidad y el Consejo durante 2 años. Luego escribió un informe que asustó muchísimo al Consejo de Defensa Global. ¿Qué decía? Que el Consejo Galáctico eventualmente vería a la humanidad como una amenaza, independientemente de nuestras acciones o intenciones. Identificó patrones en cómo el Consejo trataba con las especies en rápido desarrollo. A las especies que se expandían rápidamente se las presionaba para que frenaran. A las especies que desarrollaban nuevas tecnologías se les exigía que las compartieran. Las especies que mantenían su independencia eran gradualmente aisladas y debilitadas. Torres guardó silencio por un momento. Así que nos hemos estado preparando para esta conversación durante décadas. No solo preparándonos para la conversación, comandante, preparándonos para las consecuencias. Kim señaló las pantallas a su alrededor. Todo lo que ve aquí, cada pieza de tecnología que hemos desarrollado, cada instalación que hemos construido, todo comenzó con el informe de la doctora Henderson. La instalación de asteroides era impresionante, pero era solo una parte de una operación mucho más grande. En todo el espacio humano, se habían construido instalaciones similares durante los últimos 15 años. Oficialmente, eran operaciones mineras, estaciones de investigación o instalaciones industriales. En realidad, representaban la red defensiva más completa jamás creada por una sola especie. La tecnología de manipulación cuántica, dijo Torres, la comprensión comenzando a aflorar. No la desarrollamos para operaciones mineras. No, la desarrollamos porque el análisis psicológico de la doctora Henderson sugirió que cualquier conflicto con el Consejo involucraría tecnologías que actualmente no entendemos. Necesitábamos capacidades defensivas que pudieran adaptarse a amenazas desconocidas. Kim llevó a Torres a un puerto de observación que daba al espacio. A simple vista, el área alrededor de la instalación parecía vacía. Solo la dispersión normal de asteroides y escombros que llenaba esta región del sistema solar. Pero Torres sabía que las apariencias engañaban. ¿Cuántas naves hay ahí fuera? Preguntó. ¿En este sector? Aproximadamente 200 naves, desde exploradores de un solo piloto hasta acorazados que podrían enfrentarse a los dreadnoughts de Consejo. Todas ellas invisibles para los sensores convencionales. Todas tripuladas por voluntarios que entienden que quizás nunca vuelvan a ver la Tierra. ¿Y los otros sectores? Cifras similares. Comandante, la humanidad ha construido la flota furtiva más grande de la historia galáctica. Lo hemos hecho lentamente, con cuidado, utilizando recursos desviados de proyectos legítimos de minería y construcción. El Consejo ha estado observando nuestra expansión y desarrollo, pero han estado observando las cosas equivocadas. Torres empezaba a comprender el alcance de lo que la humanidad había logrado durante sus décadas de aparente expansión pacífica. Las colonias no se trataba solo de crecimiento de la población. Cada colonia humana establecida en los últimos 20 años tiene un doble propósito. Son asentamientos legítimos, pero también son bases de suministro, instalaciones defensivas y posiciones estratégicas. El Consejo vio una rápida expansión y asumió que estábamos acaparando territorio. En realidad, estábamos construyendo la red militar más extensa de la galaxia. Kim activó una nueva pantalla que mostraba el verdadero alcance de los preparativos humanos. El mapa revelaba instalaciones ocultas en todo el espacio humano, cadenas de suministro que podían operar independientemente del comercio normal y redes de comunicación que eludían todos los sistemas de monitoreo galáctico conocidos. Por eso pudimos permitirnos guardar silencio, explicó Kim. Nos hemos estado preparando para el aislamiento desde el día en que supimos que no estábamos solos. El Consejo cree que nos aisló de la civilización galáctica. En realidad, hemos estado listos para operar de forma independiente durante más de una década. Pero,
¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? Si teníamos esta capacidad, ¿por qué no usarla como disuasión? Kim se apartó de la pantalla. ¿Por qué el informe de la doctora? Henderson contenía una visión crítica más. El Consejo no responde bien a las demostraciones de fuerza de las especies en desarrollo. Si hubiéramos revelado nuestras capacidades antes, lo habrían visto como una confirmación de sus temores. Habrían actuado de inmediato, antes de que estuviéramos completamente preparados. Así que tuvimos que parecer débiles hasta que fuimos lo suficientemente fuertes como para no necesitar su aprobación. Exactamente. Y comandante, llegamos a ese punto hace unos 6 meses. El ultimátum del Consejo llegó en el momento perfecto. Torres pareció confundido. ¿Momento perfecto? Nos estábamos quedando sin formas de ocultar nuestras verdaderas capacidades. Nuestra expansión comenzaba a revelar el alcance de nuestros preparativos defensivos. Nuestro desarrollo tecnológico avanzaba más allá de lo que podíamos explicar como investigación civil. En otro año, el Consejo habría descubierto lo que realmente estábamos haciendo. Kim activó otra pantalla. Esta mostraba las posiciones en tiempo real de las naves del Consejo por toda la galaxia. En cambio, nos dieron la excusa perfecta para implementar la seguridad operativa total. Nuestro silencio no es solo una táctica psicológica, es camuflaje operativo. Mientras se preguntan qué estamos pensando, estamos completando la fase final de nuestros preparativos. ¿Cuál es la fase final? Kim sonrió, pero no fue una expresión agradable. Demostración. El Consejo envió 3 naves exploradoras para investigar nuestros territorios exteriores. Esas naves se encontraron con nuestros nuevos sistemas defensivos. ¿Están destruidas? No. Eso habría sido un acto de guerra. En cambio, han sido modificadas. Torres sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Modificadas cómo? Cada nave ha sido equipada con una cápsula de mensaje que se activará cuando regresen al espacio del Consejo. El mensaje es muy simple. Los oímos la primera vez. Y si no regresan al espacio del Consejo, entonces las cápsulas se activarán de todos modos, transmitiendo el mensaje en todas las frecuencias del Consejo. Comandante, esas 3 naves van a entregar la respuesta de la humanidad al ultimátum del Consejo, quieran o no sus tripulaciones. Torres guardó silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones. Doctora, Kim, ¿qué sucede después de que entreguemos el mensaje? Eso depende de cómo responda el Consejo. Si son inteligentes, se darán cuenta de que la humanidad se ha estado preparando para esta confrontación durante mucho más tiempo y más a fondo de lo que suponían. Entenderán que su ultimátum nunca fue realmente sobre prevenir la expansión humana. Fue sobre determinar si la humanidad podía ser controlada. ¿Y si no son inteligentes? Kim volvió a mirar el espacio vacío que ocultaba el mayor logro militar de la humanidad. Entonces descubrirán que los humanos tienen una ventaja que ninguna otra especie en la galaxia posee. Somos muy buenos aprendiendo de la historia. Cada niño humano aprende sobre civilizaciones que intentaron controlar a otras civilizaciones mediante amenazas y ultimátums. Sabemos cómo terminan esas historias. Torres asintió lentamente. El Consejo quería saber si la humanidad se sometería a su autoridad. Sí, y estamos a punto de mostrarles que la pregunta era irrelevante. No necesitamos su autoridad. No necesitamos su aprobación. No necesitamos su permiso para existir, expandirnos o desarrollarnos. Kim activó una última pantalla que mostraba el temporizador de cuenta regresiva para las cápsulas de mensaje a bordo de las 3 naves de Consejo. En aproximadamente 18 horas, el Consejo Galáctico va a aprender que el silencio de la humanidad no fue sumisión, preparación para la guerra, ni siquiera desafío. ¿Qué fue? Paciencia. Estábamos esperando que terminaran de hablar para poder mostrarles lo que hemos estado haciendo mientras no prestaban atención. La instalación a su alrededor continuó su trabajo silencioso, preparándose para una confrontación que llevaba décadas gestándose. La humanidad había elegido el silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque habían estado esperando el momento adecuado para decirlo todo de una vez. El primer consejero Starry estaba revisando los informes matutinos cuando todas las pantallas de su oficina se oscurecieron de repente. Por un momento se preguntó si había habido un fallo de energía, pero las luces permanecieron estables y los sistemas ambientales continuaron su silencioso zumbido. Luego, lentamente, comenzó a aparecer texto en cada pantalla, escrito en perfecto guión estándar de Consejo. Los oímos la primera vez. El mismo mensaje aparecía simultáneamente en todo el espacio de Consejo. Cada satélite artificial,
cada ordenador de estación espacial, cada sistema de navegación de nave, cada relé de comunicación. Todos mostraban la misma frase simple. Permaneció visible durante exactamente 60 segundos. Luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Starry todavía miraba sus pantallas en blanco cuando su sistema de comunicación se activó. Llamadas de emergencia llegaban de todos los mundos miembros del Consejo, todas informando del mismo fenómeno. De alguna manera, la humanidad acababa de demostrar la capacidad de acceder y controlar cada pieza de tecnología en el espacio del Consejo simultáneamente. ¿Cómo es esto posible?, exigió el mariscal de guerra Crooks cuando la sesión de emergencia se convocó una hora después. Nuestros sistemas están protegidos por un cifrado que llevaría siglos romper. Nuestras redes están aisladas del acceso externo. Nuestros protocolos de seguridad fueron diseñados para prevenir exactamente este tipo de intrusión. La embajadora Belnara flotaba en su silla, sus movimientos normalmente gráciles ahora bruscos por la ansiedad. Las implicaciones telepáticas son asombrosas. Coordinar una acción como esta a través de distancias galácticas requeriría un nivel de organización mental que no creíamos que ninguna especie poseyera. El Dr. Cisnul, el experto en xenopsicología, estudiaba flujos de datos en su dispositivo personal. Estoy detectando firmas de energía masivas en todo el espacio humano. Lo que sea que acaban de hacer requirió una generación de energía enorme. Estos no son los patrones de energía de una especie que se esconde en su territorio. Esta es la firma de una civilización industrial avanzada operando a plena capacidad. Starry sintió el peso de 3 siglos de liderazgo presionando su forma cristalina. Informe de estado de nuestras naves exploradoras desaparecidas. Regresaron a la base hace 6 horas, señor, informó el consejero Biggs. Las 3 naves, todos los miembros de la tripulación contabilizados, sin daños ni lesiones aparentes. ¿Informaron de lo que les sucedió? Esa es la parte extraña, señor. Según sus registros, se acercaron al sistema Sol exterior, detectaron algunas lecturas de energía inusuales, decidieron investigar más a fondo y luego se encontraron de regreso a la base. No tienen memoria del periodo intermedio. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 14 días, señor. Desde su perspectiva, estuvieron investigando el espacio humano durante unas horas. Luego, de repente, eran 2 semanas más viejos y se dirigían a casa. Las implicaciones eran inquietantes. La humanidad no había destruido las naves de Consejo ni dañado a sus tripulaciones. En cambio, habían hecho algo mucho más desconcertante. Habían demostrado un control total sobre la situación, sin dejar evidencia de lo que implicaba ese control. Señor, continuó Vex, hay más. Cada nave llevaba una cápsula de mensaje que se activó cuando entraron en nuestro rango de comunicación. El mensaje era idéntico al que apareció en todos nuestros sistemas. Crooks golpeó uno de sus 6 puños en la mesa de conferencias. Esto es exactamente lo que advertí. Están demostrando capacidades que no podemos entender ni contrarrestar. Nos están mostrando que nuestras defensas no significan nada para ellos. Oh, dijo Belnara en voz baja, nos están mostrando que nunca consideraron nuestras defensas relevantes para empezar. Antes de que alguien pudiera responder a esta inquietante observación, la pantalla principal de la cámara se activó. Apareció una figura humana. No un holograma, sino una transmisión en vivo. Los miembros del Consejo la reconocieron de inmediato. La capitana Elena Vázquez estaba de pie en lo que parecía ser una oficina sencilla, vistiendo un uniforme limpio y luciendo notablemente bien para alguien que había estado desaparecida durante más de 1 año. Detrás de ella, grandes ventanas mostraban una vista de la Tierra que solo podía capturarse desde una estación orbital alta. «Saludos, miembros del Consejo», dijo Elena con una sonrisa tranquila. «Pido disculpas por la naturaleza dramática de nuestra comunicación, pero parece que están teniendo dificultades para entender nuestro mensaje anterior». Starry fue primero en encontrar su voz. «Capitana Vázquez, se nos informó que estaba desaparecida». «Nunca estuve desaparecida. Primer consejero. Estuve exactamente donde necesitaba estar, cuando necesitaba estar allí». Elena señaló una silla detrás de su escritorio. «Por favor, ¿puedo explicar la respuesta de la humanidad a su ultimátum?» «Ya nos dieron su respuesta», gruñó Crooks. 1 año de silencio seguido de una demostración de cómo pueden violar nuestros sistemas de seguridad. Elena negó con la cabeza. «Mariscal de guerra, usted no entiende. El silencio no fue nuestra respuesta a su ultimátum. El silencio fue nuestra forma de darles tiempo para reconsiderar su posición.
¿Nuestra posición? Preguntó Ostari. Su ultimátum se basaba en la suposición de que la humanidad requería su permiso para existir como elegimos existir. Nos ofrecieron 3 opciones: someternos a su control, aceptar el aislamiento o enfrentar la destrucción. Estas opciones asumían que ustedes tenían autoridad sobre la civilización humana. Elena hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Pasamos un año en silencio porque queríamos darles tiempo para darse cuenta de que su suposición era incorrecta. Nara se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que la humanidad rechaza la autoridad del Consejo Galáctico? Estoy diciendo que la humanidad nunca aceptó esa autoridad en primer lugar, respondió Elena. Participamos en las reuniones del Consejo como vecinos interesados. Compartimos información como amigos. Respetamos su guía como ciudadanos galácticos experimentados, pero nunca acordamos que tuvieran el derecho de controlar nuestro desarrollo o expansión. El doctor Cisnol tomaba notas furiosamente. Capitana, ¿está declarando la independencia de la civilización galáctica? Elena se rió y el sonido fue genuinamente divertido. Doctor, nunca fuimos parte de la civilización galáctica de la manera en que usted la entiende. Fuimos observadores, participantes, vecinos, pero nunca fuimos súbditos que necesitaran permiso para vivir nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue la demostración de hoy?, exigió Crux. La demostración de hoy fue nuestra forma de mostrarles lo que hemos estado haciendo durante nuestro año de silencio. Elena hizo un gesto y la pantalla detrás de ella cambió para mostrar un mapa estelar de la región galáctica local. Verán, mientras esperaban nuestra respuesta a su ultimátum, estábamos preparando nuestra respuesta real. El mapa estelar mostraba el espacio humano, pero era diferente de cualquier mapa que el Consejo hubiera visto antes. En lugar de los aproximadamente 40 sistemas que pensaban que la humanidad ocupaba, la pantalla mostraba más de 200 sistemas estelares con presencia humana activa. Las naves se movían entre ellos en patrones que sugerían un nivel de organización y desarrollo que empequeñecía cualquier cosa en los registros del Consejo. Imposible, respiró Tignar. Nuestros escaneos de largo alcance habrían detectado ese nivel de expansión. Sus escaneos de largo alcance detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran, dijo. Elena, durante los últimos 30 años, la humanidad ha estado desarrollando tecnología de sigilo, sistemas de manipulación cuántica y estructuras organizativas que nos permitieron expandirnos mucho más allá de lo que creían posible. Starry sintió algo que podría haber sido miedo, si los seres cristalinos pudieran experimentar tales emociones. ¿Por qué ocultarnos esto? Porque sabíamos que esta conversación eventualmente sucedería, respondió Elena. Nuestros expertos en xenopsicología predijeron que cualquier autoridad galáctica establecida eventualmente vería la rápida expansión humana como una amenaza. Nos preparamos para esa inevitabilidad. ¿Preparados cómo?, preguntó Nara, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Nos preparamos volviéndonos independientes de su autoridad antes de que se dieran cuenta de que necesitábamos ser controlados. Nos preparamos desarrollando capacidades defensivas antes de que decidieran que éramos peligrosos. Nos preparamos creando estructuras de civilización alternativas antes de que exigieran que nos ajustáramos a sus expectativas. Elena se puso de pie, su expresión volviéndose formal. Miembros del Consejo, la respuesta de la humanidad a su ultimátum es la siguiente. Rechazamos las 3 opciones que nos ofrecieron. Elegimos una 4ª opción que no incluyeron en su lista. ¿Cuál es?, preguntó Ostari. Elegimos continuar existiendo como hemos estado existiendo, desarrollándonos como elegimos desarrollarnos y expandiéndonos como consideramos oportuno expandirnos. Seguiremos siendo vecinos respetuosos con las especies que nos traten con respeto. Seguiremos participando en la civilización galáctica como socios interesados, no como súbditos subordinados. Crux estaba prácticamente vibrando de ira. ¿Y si el Consejo decide que esto es inaceptable? La sonrisa de Elena regresó, pero ahora era diferente. Confiada, casi compasiva. Mariscal de guerra, esa es enteramente su decisión. Pero deben entender que la humanidad ya no es la especie a la que le emitieron un ultimátum hace un año. Hemos pasado ese año convirtiéndonos en algo nuevo. ¿En qué se han convertido?, preguntó Ostari. Nos hemos convertido en una civilización que no necesita su permiso, no teme sus amenazas y no requiere su aprobación para existir. Nos hemos convertido en lo que los humanos siempre se convierten cuando se nos da suficiente tiempo para prepararnos. Elena hizo una pausa, mirando directamente a cada miembro del Consejo por turno. Nos hemos vuelto independientes.
La transmisión terminó, dejando a los miembros del consejo en un silencio atónito. Después de varios minutos, Nara fue la primera en hablar. Han estado planeando esto desde el primer contacto. 30 años, confirmó el doctor Cisnol. 30 años de aparente cooperación mientras se preparaban para la independencia total. Starry repasó las implicaciones. Nunca tuvieron la intención de someterse a la autoridad del Consejo. Estaban ganando tiempo para desarrollar alternativas. La pregunta ahora, dijo Crux en voz baja, es qué hacemos al respecto. Pero incluso mientras lo decía, todos ellos sabían la respuesta. La humanidad acababa de demostrar que podían acceder a cualquier sistema de consejo y se habían expandido.